Bueno, traje queso ruso de Los Redondos, y bueno, voy a decir por qué traje queso ruso, porque tiene que ver con mi nuevo artículo. Vieron que yo siempre les cuento que tengo un artículo que sale publicado mío todas las semanas en nacionalypopular.com. Mi artículo de este fin de semana se llama Los nuevos viejos caminos. Y bueno, voy al final de la columna a referirme a cuáles son estos nuevos viejos caminos. En principio, y haciendo alusión un poco a muchas de las cuestiones que estuvimos hablando y cómo se está moviendo el conjunto de creencias y sentimientos y emociones de la sociedad, ustedes se han dado cuenta que en estos últimos días, últimas semanas, la gente está como tremendamente atemorizada, asustada, como que viene una catástrofe, ¿no? Y pareciera como que la gente gusta de sentir que viene una catástrofe. Entonces, la verdad que, bueno, como estábamos hablando antes, yo que me falta una materia más 2 optativas para recibirme de psicólogo, digo, yo no lo entiendo, ¿no? Pero, claro, Freud, a partir de 1920, a partir de una obra sensacional que es Más allá del principio del placer, empezó a hablar de la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, que la mente humana, en la mente humana, además de la pulsión de vida, existe la pulsión de muerte, ¿no? Y esto tiene que ver, son mecanismos que se reproducen. Y en algún sentido, si uno lee los últimos casi 20 años de la obra de Freud, hasta que su muerte en 1939, va interpretando que de alguna manera es como que uno debe decidir en la medida de lo posible, ¿no? Según bajo las condiciones propias, ¿no? De cada uno, de cada sujeto, es como que puede decidir, en el grado que pueda, cuál de las dos pulsiones alimentar, ¿no? Y claro, cuando te siembran desde el exterior, a través de los medios de difusión, la sensación de que esto es un país de cuarta, y te desaniman, te llenan de temor, y te coartan la posibilidad de amar, de compartir y de construir el deseo. Vos que me preguntabas, Gustavo, por el deseo, ¿no? Bueno, cuando ese deseo se destruye, entonces lo que se pone en marcha es esta lógica de disrupción, de desarme, ¿no? Es decir, la pulsión de vida tiene que ver con la conservación, con la integración. Se forman lazos sociales, se construye amor, se retroalimenta. En cambio, la pulsión de muerte destruye los lazos, diría externos e internos incluso. Y este es un plan de dominación, porque justamente, ¿qué es lo que no quiere el imperialismo colonialista anglosajón? La unión, la integración latinoamericana. Y esta instalación de que se viene el caos terrible, como que hay que escaparse, que esto es de cuarta, etcétera, etcétera, cosas que ya nosotros conocemos, apunta a generar un desamor, ¿no? Un desamor incluso por lo nacional y popular, ¿no es cierto? Y claro, el tema de momento, una de las formas de evitar que los países periféricos, ahora hablando de Latinoamérica, salgan a flote, es endeudarnos, para que sangren por esa herida de la dominación y tengan que pagar capital e intereses de deuda antes que invertir en recuperación económica, en construcción, en desarrollo, en inclusión social. Nosotros tuvimos
lo digo brevemente, nosotros llegamos a tener un país prácticamente desendeudado, gracias al movimiento nacional y popular del 2003 al 2015, y después vino una nueva época de dominación a través de Mauricio Macri, fue el presidente que puso Estados Unidos, que no solo nos endeudó a la mayor tasa de nuestra historia, a mayor velocidad que la dictadura y que el menemismo, o sea, fue la mayor tasa de endeudamiento de toda nuestra historia. No solo hizo eso, sino que además le regaló lingotes de oro a los bancos ingleses. Y, por si fuera poco, nos trajo a las oficinas del Fondo Monetario Internacional a Buenos Aires. Bueno, acá digo dos cuestiones antes de ir uniendo con los nuevos viejos caminos, que es lo que tiene que ver con este mensaje. Por un lado, es verdad que nosotros tenemos que cuestionar la legalidad y legitimidad de esta deuda en la Corte Internacional de Justicia, pero así como también lo hizo Perón, lo hizo Néstor Kirchner, terminar pagando, generarle el dinero, ¿no? Esa también puede ser una estrategia. Bueno, ¿y cómo sería? Porque siempre hablaron de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, del ajuste y demás, pero Alberto Fernández, nuestro presidente, y Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía, dijeron: nosotros no vamos a aceptar condicionamientos sobre nuestra política de inversión social. Y en realidad, lo que sí acordaron fue la reducción del déficit. Y la reducción del déficit, esto lo conversamos el viernes pasado, la reducción del déficit, que sería que el gobierno gasta más que lo que recauda, se puede hacer de dos formas. O gastar menos, que eso es lo que no aceptaron, o aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos se consigue mediante aumentar el nivel de actividad, es decir, impulsar a la economía justamente gastando más, y eso aumenta la recaudación del Estado, y también reduciendo la evasión fiscal y la elusión fiscal. Ahora, hay dos cuestiones que son fundamentales, y ahí me voy a los nuevos viejos caminos. Una es que se ha conseguido 4 años y medio de gracia, es decir, que no tenemos que pagar nada nosotros hasta el 2026. Lo que pasa es que durante 2 años y medio el fondo nos presta inmediatamente antes del vencimiento, ¿no? Ahora, claro, nos presta a condición de que nos aprueben el plan económico. O sea que si en algún momento no nos aprueban el plan económico, entramos inmediatamente en cesación de pagos en default. Ahora, ¿cómo hacer para evitar esto? Porque uno dice, y muy fácil la tiene el fondo, la tiene Estados Unidos. El fondo es una herramienta de Estados Unidos. Muy fácil la tiene Estados Unidos. En el 2023, en algún momento, se les ocurre decir, mira, no me gusta, y entonces entramos en cesación de pago justo antes de las elecciones, perdemos las elecciones y vuelven a ganarla ellos, a través de Macri, Milei, Larreta, Vidal, Santilli, Bullrich o quien sea, o Lustó, cualquiera de esos, es exactamente lo mismo. Entonces, pero ¿cómo tenemos que hacer? Robustecernos financieramente. Y por eso hay hemos recogido una frase que Alberto Fernández le transmitió a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que dice: Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia por ese camino, ¿no?, tan grande con el FMI y con Estados Unidos de Norteamérica. Y manifestaron auspiciosamente que existe un enorme potencial en el comercio entre Argentina y Rusia. Sería como sugerirnos que el camino no es por el lado del mundo financiero, sino por el lado de las alianzas productivas y comerciales con Rusia y con China. Por eso el tema queso ruso de Lo Redondo, que además de que es un temazo, me permitió unirlo con este mensaje. Y ahora esta visita de Alberto Fernández con una comitiva que incluye a Martín Guzmán, Axel Kicillof, etcétera, tiene que ver con, entre otras cosas, con la ruta de la seda, que por eso digo los nuevos viejos caminos, ¿no? Porque la ruta de la seda en realidad fue una ruta milenaria que se inicia un siglo antes de Cristo, que tenía que ver con construir caminos mercantiles, caminos de mercancía basados en la seda china.
y eso permitió tejer caminos de comercio a lo largo de todo Asia y en conexión con África y también con Europa. Bueno, la nueva ruta de la seda implica inversiones por parte de China en obra pública, represas, infraestructura, etcétera, y eso nos permitiría, por ejemplo, restablecer proyectos que se habían iniciado y firmado durante el gobierno de Cristina Fernández y que fueron discontinuados por el gobierno de Macri. Por ejemplo, inversiones en represas hidroeléctricas, energía nuclear, energía renovable, tecnologías de comunicación, defensa. Eso incluye 2 represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, creación de nuestra 4ª central nuclear, rehabilitación y modernización de ferrocarriles de carga, ampliación e instalación de parques eólicos, agrandar la estructura de tratamiento de agua potable a través de modernas plantas, fortalecer el programa de conectividad, fibra óptica, vivienda, hábitat y mucho más. Todo eso, como se deduce, además de incorporar dinero a nuestro país desde el exterior, va a generar empleo de calidad y una generación de infraestructura. De modo que eso, además, nos generaría un oxígeno financiero como para que si alguna vez Estados Unidos dice, che, esta vez no te queremos aprobar, no importa, ¿cuánto vence ahora? 1.800 millones de dólares, lo ponemos nosotros, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, esto también nos permitiría, además de volver a activar nuestra matriz energética, nuestras comunicaciones, y nuestra conectividad e interconectividad, interconexión de distintas regiones del país, nos permitiría una cuestión financiera que tendríamos como recurso. Y me gustó una expresión de Amado Boudou, miembro fundador del Espacio Políticos Soberanos, que dice: hagamos un fondo mientras dure la deuda, con un impuesto a las grandes fortunas, con algunos puntos adicionales de retenciones a las exportaciones primarias y con todos los activos no declarados que se encuentren en el exterior. ¿Por qué? Las empresas nacionales, los comerciantes, los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables no tienen por qué pagar. Creo que es posible, dice Boudou, encontrar un mecanismo mediante el cual aporten parte de lo que se llevaron. Digamos, para comparar, la deuda con el Fondo Monetario Internacional es más o menos 45.000 millones de dólares. Y la cantidad de dinero de los argentinos más ricos que tienen en guaridas fiscales en el exterior es 500.000 millones de dólares. Es decir, 10 veces más. Así que, además de lo que dije, volvemos a reiterar que es impostergable diseñar una estructura tributaria más progresiva y reducir la evasión y la elusión fiscal. Así que, bueno, no es, así como Freud nos hablaba de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, me parece que esto lo que nos genera es una muestra de que hay otros caminos, están los nuevos viejos caminos, hay caminos como para salir adelante. No hay que ser pesimista porque el pesimismo destruye, inhabilita, obstaculiza. Así que tenemos que construir, compañeros, eso es el peronismo, como decimos siempre, tenemos que construir, hay mucho para construir y somos el país más rico y más bello del mundo. La columna de Julián Denaro. Gracias, se me ocurría la palabra de Gramsci en este caso, que es con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad, ¿no? Creo que es un buen final lo que acaba de decir.